Entonces, lo que vamos a hacer es bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. En nombre del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, le damos la más cordial bienvenida a la presentación de la edición conmemorativa del Quijote de la Mancha, en homenaje a don Arturo Salambrí. Agradecemos la presencia en esta aula de autoridades de la Universidad de Montevideo, de la Biblioteca Nacional de Uruguay, representantes diplomáticos y académicos invitados. Las palabras iniciales del acto estarán a cargo del doctor Fernando Aguerre, director del CDEI, y de la licenciada Elena Ruibal, coordinadora del libro. Bueno, buenos días. Mi saludo y agradecimiento a todos los que nos acompañan en esta presentación de la edición de Don Quijote de la Mancha que ha realizado el Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo. Mi saludo al vicerrector de la universidad, a la secretaria académica, a las personas que han querido acompañarnos en representación de la academia y de la propia universidad. Y especialmente un particular agradecimiento a los autores que han hecho los estudios que acompañan esta edición. La mayoría de ellos no están en nuestro país, por lo tanto están lejos, pero sí nos acompañan Susana Monreal, que la he visto también, y a Gustavo Martínez, muchas gracias, también a María de los Ángeles González. Y nuestro agradecimiento también a las personas que han visto en esta edición una oportunidad importante, como voy a comentar más adelante, para hacer llegar esta obra tan importante de la literatura. La presentación del libro, de sus contenidos, la realizarán con más justificado conocimiento de la profesora Ruibal y el profesor Garet. Por mi parte, solo quiero hacer 3 consideraciones que me van a servir para hacer otros tantos agradecimientos, con la intención de compartir con ustedes el propósito que llevó al CDEI a iniciar y a sostener este proyecto editorial. Ahora sí. No sé si empiezo de vuelta. No es necesario. Bueno. Entonces, la primera consideración ahora es sobre las ediciones nacionales de Don Quijote de la Mancha, me refiero a la obra completa y al vínculo o a la cercanía de estas ediciones con don Arturo Salambrí, con cada una de ellas, como vamos a ver. Con esta nueva edición que se lleva a cabo por parte del CDEI, son 3 en la historia del país, del Uruguay independiente, las 3 ediciones nacionales de la obra completa del Quijote. La primera edición es la publicada en Montevideo por el periódico La Colonia Española en el año 1880. La segunda edición es la que llevó a cabo el entonces Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social en el año 1966. Y la tercera edición es la que estamos presentando hoy. Como decía, a esta breve serie de 3 ediciones completas de la obra está unido de una manera u de otra la figura de don Arturo Salambrí, bibliófilo uruguayo, gestor de la colección y archivo que en el año 2000 pasó a la Universidad de Montevideo por la generosidad de su hija, Sor Teresa Salambrí, y que desde el año 2015 custodiamos en el CDEI de la UEM. La primera edición, que seguramente tendría Salambrí, pienso en su casa, una casa de inmigrantes españoles, que recibiría seguramente ese periódico y el libro, está unido además a Salambrí porque él fue quien descubrió en la década de 1930 que esta edición era la primera edición completa de la obra del Quijote de la Mancha publicada en América del Sur. La segunda edición, que se debe a la decisión del entonces ministro de Instrucción Pública, el profesor Juan Pibel Devoto, estaba también vinculada a Salambrí,
por la amistad intelectual que los unía a Pivel y Salambrí. Prueba de esto es la dedicación que ustedes pueden ver en esta edición, que es la de 1966, que el ministro estampó en la portada del libro. En este juego de aproximaciones entre uno y otro, entre Pivel y Salambrí, quiero decir que hoy la colección y archivo Arturo Salambrí está junto a la colección Juan Pivel Devoto en las instalaciones del CEDEI, algo que seguramente no habrán imaginado sus creadores. Finalmente, esta tercera edición, quiero pensarlo así, es la que hubiese querido emprender Salambrí y que no pudo llevar a cabo en su vida, pero para la cual tenía preparados algunos dibujos y bocetos que se incluyen en esta última edición que estamos presentando. Con esta nueva edición nacional de Don Quijote de la Mancha, el CEDEI, el propósito del CEDEI es ofrecer un homenaje a Arturo Salambrí. Y creemos que este es el mejor homenaje y agradecimiento que podíamos hacer en su memoria. Y además hemos elegido este día para hacerlo, el 3 de septiembre, cuando se cumplen exactamente 50 años de su muerte. Aprovecho además, ya que hablamos del 3 de septiembre, para saludar a los y las bibliotecólogas, porque hoy es su día, así que no quería olvidarme de decirlo también, ese detalle. Una segunda, algo que le hubiese gustado mucho a Salambrí, por cierto, ¿no? Lo estoy pensando ahora, ¿no? Un hombre que dedicó su vida al buen libro, como decía él. Una segunda consideración nos lleva al trabajo que realizó el equipo de la Biblioteca Universitaria y del CEDEI. Elena se va a referir a los estudios y a los autores de esta obra. Pero este trabajo también se hizo en la universidad con entusiasmo, también con muchas horas de dedicación, desde el año 2023 por lo menos, aunque este proceso comienza bastante antes, al que también hay que sumar a diseñadores, fotógrafos, impresores, entre otros. El proyecto se inició con la propuesta de Elena Ruibal, que hoy nos acompaña. Fue ella la persona que trajo la idea de esta edición. Y Elena nunca se dio por vencida, por cierto, a lo largo de este trámite que no fue sencillo, que tuvo partes a veces complejas. Y en su carácter de coordinadora veló por la edición hasta el final. Pero este trabajo además requería obtener la autorización de la Real Academia Española y recibir los materiales de la edición que la Academia dispuso junto con la Asociación de Academias de Lengua Española en el año 2004. Toda esa laboriosa tarea, junto con la supervisión del diseño y de la publicación, la llevó en buena medida sobre sus hombros Valentina Morandi. ¿Dónde estás, Valentina? No te veo. Allá atrás. Bueno, entonces, sin la iniciativa y el tesón de Elena y sin el trabajo de Valentina, hoy no tendríamos esta tercera edición. A ellas especialmente, y en su nombre a todos los colaboradores que intervinieron en este proceso, quiero transmitir el agradecido reconocimiento de la universidad. La tercera y última consideración, y con esto termino, hace referencia también a un tema importante en este proceso, y es el destino primordial de esta edición, que fue decidido después de la primera presentación que hicimos junto con Elena al entonces rector de la universidad, el doctor Juan Manuel Gutiérrez. Esta edición conmemorativa va dirigida principalmente a los docentes y estudiantes de los establecimientos educativos del país y a las bibliotecas del país. En el mes pasado comenzó la tarea de la distribución de estos libros. Ya han comenzado a llegar, por ejemplo, al Liceo de Guichón, a la Escuela Técnica de Juan Lacase en Colonia, al IPOL de Salto, por cierto, entre otros centros del interior, también a liceos de Montevideo, como el número 12, que está muy cerca de la universidad, y algunas bibliotecas, como es el caso de la Biblioteca Central de Educación Secundaria, aquí en Montevideo. Esta es una tarea que recién comienza, la distribución, que va a continuar este año y posiblemente también al principio del año próximo.
Por lo tanto, para finalizar estas palabras, quiero agradecer en nombre del CDEI a las autoridades de la Universidad de Montevideo y a los colaboradores anónimos que han hecho posible esta movilización que prosigue la labor de toda la vida de Arturo Salambrí. Y como decía Salambrí, los buenos libros son escalones al cielo, quien los da sube y hace subir por ellos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar todos, amigos. Bueno, voy a cortar un poco los agradecimientos porque ya Fernando me abrió camino. Tareas quijotescas por momentos y difícil, pero que fuimos superando gracias a un gran equipo, pequeño, un puñado dentro de la universidad, pero que hicieron un trabajo extraordinario. Y el apoyo también de algunas personas fuera de la universidad. Bueno, este ejemplar que presentamos hoy es, como decía Fernando, es una idea, pero un proyecto de vida de Arturo Salambrí, que hizo público aquí en Uruguay en un artículo que escribió para el suplemento especial que el periódico El Bien Público editó en agosto de 1930, cuando el primer centenario de la Jura de la Constitución. Un suplemento muy interesante en donde Salambrí, en su largo artículo, que digamos presentaba las características de la edición uruguaya, también proponía, entre otras cosas muy idealistas, cervantinas, quijotescas en especial, una edición uruguaya, pero además una edición uruguaya que contemplara también a América. Creo que nos hemos acercado bastante a concretar este plan de vida, en realidad, de Salambrí. En 1934, Salambrí hizo público en lo que era el contexto de los especialistas cervantinos en España, a través de la publicación que ellos tenían, que llamaba Crónica Cervantina, hizo pública la primera edición completa, hecha en Sudamérica, aquí en Montevideo, en 1880. Hubo una anterior en Sudamérica, en Chile, unos 15 años antes, pero era una selección de capítulos, no era la novela completa. Luego, en 1905, saldrá la de La Plata, en Argentina, muy coqueta, muy especial también, esa, cuando el aniversario de la primera novela de Cervantes. Este año, además, se cumplen 10 años exactamente del nombramiento de Montevideo como ciudad cervantina, en julio del 2015 en San Pablo, por parte de la Asociación Internacional de Cervantistas. Entonces, del mismo modo, es un homenaje a la ciudad que tuvo su primera edición completa de Sudamérica, de Don Quijote de la Mancha, y que está cumpliendo los 300 años del proceso fundacional. Entonces también nos pareció muy oportuno ese marco histórico de Montevideo. Y de igual modo quisiera destacar el impulso pionero e idealista también de un grupo de hombres que en ese Montevideo de 1880, cuando el Uruguay todavía se estaba buscando a sí mismo, estaba buscando lo mejor de sí mismo, podríamos decir, impulsó esta editorial, esta imprenta editorial y este libro como primer producto, digamos, de esa imprenta, La Colonial. En un trabajo de investigación muy destacado y exhaustivo, la doctora Susana Monreal nos presenta aquí el contexto de esa edición pionera
y de ese grupo pionero. Homenajeamos también en esta edición a 2 artistas uruguayos, aunque no de origen español, pero que vino muy, muy jovencito al Uruguay, que dejaron una huella en la cultura de nuestro país: Orestes Aquarone y Melchor Méndez Magariños. La profesora especialista en Historia del Arte, Daniela Tomeo, nos enriquece con su artículo sobre estos 2 artistas y las obras cervantinas inéditas, porque todos los trabajos y las imágenes en esta edición son trabajos e imágenes inéditas de los especialistas y del Archivo Salambrí, que tiene un acervo muy importante desde el punto de vista artístico. Y agradecemos especialmente también el invalorable trabajo y apoyo de los especialistas cervantinos: Diego Vila, de Argentina; María Augusta da Costa Vieira, de Brasil; María del Rosario Aguilar, de Colombia; Jorge Chen, de Costa Rica; Gustavo Illades, de México; José Manuel Lucía, de España; Ruth Fine, de Israel; y de Uruguay, María de los Ángeles González y Gustavo Martínez; y Susana Monreal, aquí presente. A ellos, muchas gracias, amigos, por la generosidad, por el tiempo, por el trabajo y el pienso y el apoyo en todos estos años. Algo que fue quijotesco también. Bien, un reconocimiento especial que ya mencionó Fernando, pero realmente especial a la Real Academia Española y a don Francisco Rico por su generosidad también, que bueno, a los 3 meses de haber concretado esta coordinación, Francisco Rico falleció. Es el texto de la edición crítica hecha por Francisco Rico para las Academias de Hispanoamérica. Y es un gusto para mí, muy significativo en lo personal, compartir esta instancia con el profesor académico Leonardo Garet. Gracias por estar. Para terminar, si me permiten, voy a hacer un reconocimiento por posibles miradas, tal vez algo desdeñosas o escépticas que pueda haber, un reconocimiento al esfuerzo y la pasión del coleccionismo en general y de los bibliófilos en particular. Voy a tomar unas palabras, parafraseando unas palabras de Salambrí en una carta de 1942 que envió a Juan Sedó Peris Mencheta, que fue el coleccionista cervantino español. Él era catalán, español más importante del siglo XX, o sea, toda su colección ahora, desde 1968 exactamente, forma parte del acervo de la Biblioteca Nacional de España. En esa carta de 1942, Salambrí decía algo así como que habla del coleccionismo, de instituciones y particulares también, como una construcción civilizadora y humanitaria frente a tanta destrucción deshumanizadora. Palabras vigentes en estos días, tanto como en aquel enero de 1942, cuando intercambiaban las experiencias en difícil comunicación entre los continentes. Creo que es una manera de definir muy, muy rica, muy interesante, que nos deja pensando, ¿no? Una construcción civilizadora y humanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando y Elena.
A continuación, el profesor Leonardo Garet hará una exposición titulada El estandarte del ingenioso hidalgo. Haremos una breve presentación del conferencista antes de cederle el uso de la voz. Leonardo Garet es poeta, narrador, ensayista y crítico literario. Docente en enseñanza secundaria desde 1972 hasta 2008. También fue docente en el Instituto de Estudios Superiores y en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, hoy la Universidad Católica. Es autor de una extensa obra que abarca la poesía, la narrativa y crítica literaria. Entre sus obras más destacadas se encuentran el Manual de Estudios sobre Cervantes, publicado en 1976. Creo que me está fallando el micrófono, ¿verdad? Me voy a sentar por acá y voy a usar este micrófono. Permiso. Ahora sí, ¿me escucha mejor? Ahora sí. Bueno, como les decía, es autor de una extensa obra que abarca la poesía, narrativa y crítica literaria. Entre sus obras más destacadas se encuentran el Manual de Estudios sobre Cervantes, publicado en 1976, Los Hombres del Agua, de 1988, y sus más recientes publicaciones del año 2024, Jameos del Aire, y del 2025, Cada bote en su río. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas y han merecido premios nacionales de literatura en ensayo y poesía. Desde el año 2008 es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Profesor Garet, lo dejo en uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor vicerrector, autoridades de la enseñanza, de la universidad, de enseñanza secundaria, directivos de la Universidad de Montevideo, amigos de la Universidad de Montevideo, colegas. Es un honor hoy estar acá, porque este libro alcanza nada más que con tocarlo para que uno vea el valor que tiene, porque hasta físicamente se ve su importancia, el cuidado de la edición. Estamos ante un libro que el mayor, yo diría el mayor anotador y crítico fue Francisco Rico. Antes, por supuesto, no voy a ignorar los anteriores, pero Francisco Rico fue el definitivo, el que la Academia tomó como para hacer su edición, creo que del 2004. Un libro que a eso le agrega varios trabajos críticos de connotados profesores y críticos de países amigos. Estamos entonces ante un libro que su cuidada edición, como decía, nos lleva a tener que, lógicamente, ahora volver a reiterar el agradecimiento a quienes trabajaron en eso, porque hay que ver el cuidado editorial que hay acá. Hicieron referencia tanto el director Fernando Aguerre como María Elena Ruibal, hicieron referencia a Salambrín, que fue el que rescató el único ejemplar que algún sabio encantador se lo trajo para su fortaleza cervantina y ahí quedó. Pero en la dedicatoria del libro uno descubre también otro detalle muy importante. Dice, en homenaje a don Arturo Salambrín, en recuerdo a Jorge Albistur. Y yo quiero ahora desarrollar esto. Jorge Albistur fue un excelente docente, excelente crítico. Es de aquellos críticos que, aunque escribieran para universidades, para revistas especializadas, nunca abandonaba aquel tono coloquial que deslumbraba, hechizaba a los alumnos o al público general. Un crítico que se dedicó, por eso viene el caso, mucho a Cervantes, que escribió sobre el Quijote, sobre novelas ejemplares, sobre el teatro, sobre Persiles, sobre la Galatea.
Y entonces yo pensé, esta oportunidad en que va a haber autoridades de la enseñanza y autoridades de la educación, y me estoy ahora dirigiendo directamente a una persona, ¿no sería el momento de reunir esos trabajos? Porque Jorge Albistur, que dilapidaba su conocimiento hasta en los cafés, Jorge Albistur merecería que se reuniera todo lo que hizo de crítica cervantina, que fue mucho y muy bueno. Si eso ocurre, yo tengo 2 trabajos que Albistur me dio allá por septiembre-octubre del 2018, pocos meses antes de su muerte. 2 trabajos de crítica cervantina. Y que con mucho gusto, por supuesto, estarían a disposición de ese libro, de ese gran homenaje, que no es por Albistur que lo pido por Albistur también, lógicamente, porque fue amigo, pero porque haría mucho bien a la educación. Ojalá así sea. El estandarte del ingenioso Hidalgo. El estandarte del ingenioso Hidalgo no puede tener sino una figura compleja, tanto que resista al dibujante. En el punto inicial del dibujo se ubica la idea de que el personaje se sienta otro, heredero de códigos de un mundo imaginario y de tiempos lejanos, con el deber de aplicarlos en el presente y en su realidad. Otra idea se cruza, se adelanta y asiste a la anterior con el convencimiento que para que ese propósito tenga andamiento debe estar asistido por una estrategia que maneje la superposición de autores, creando la ilusión de distintas dimensiones como parte de una estructura que maneje con libertad los tiempos y puntos de vista narrativos. El estandarte se echa a andar en un lugar de la Mancha. No de otra manera, aconsejamos, no de otra manera debe decirse al que se inicia un primer acercamiento a la obra. Pero cuando ya se ha avanzado algunos capítulos, ese lector tendrá mucho aprovechamiento si mira unas páginas atrás donde comienza y dice, desocupado lector, o sea, el prólogo. El estandarte se echa a andar. El terreno geográfico e histórico que corre por debajo no ofrece ninguna peculiaridad que no sea fácilmente reconocible para un coetáneo. La andanza del personaje ya convertido en caballero andante transcurrirá en su mayoría en paisaje abierto, con pocas y agitadas excepciones. Se encuentra con un bando contrario donde alistan el sentido común, la autoridad real, la soberbia nobiliaria, pero sobre todo la aceptación de la realidad sin cuestionamientos de ningún tipo. El estandarte se agita con vientos dispares, una suma de reinos, la coexistencia de 3 credos, el concilio de Trento, la contrarreforma, Erasmo, el neoestoicismo, y un creciente democratismo muy español, y hasta diría muy aragonés, por aquello de nos que somos y valemos tanto como vos, y juntos más que vos, os hacemos principal rey y señor entre iguales, con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no. O sea, el juramento de Aragón ante la justicia. Son precisamente esos vientos de distinta intensidad y naturaleza los que extienden la partida de nacimiento a la cima literaria que estamos celebrando. El personaje nace sin padres porque es hijo de los libros. Su historicidad empieza a forjarse en la indeterminación. Quijada, Quesada, según el narrador, Quijana, según el vecino Pedro Alonso, hasta llegar finalmente a Quijano. El personaje cumplirá con imitar hazañas,
pero deberá transitar en una profundidad ausente en las novelas de caballerías. Porque si bien el principal modelo, el doncel del mar, tiene un nacimiento, una juventud, un padre que lo protege, que lo arma caballero, y al hada Urganda, la desconocida, y puede a la vuelta del cuarto libro casarse con su amada Oriana, todo eso no lo tendrá la nueva criatura. Concebido el protagonista por propia determinación Don Quijote, cree necesario su antagonista, que cumple con oposiciones varias: cultura frente al analfabetismo, aspecto físico, contexto familiar, la soberbia ante la humildad, condición nobiliaria frente al campesino, entre otras, que dan lugar a los más variados simbolismos que se han querido encontrar en ellos. Arnold Hauser valoró la oposición como la primera manifestación del pensamiento dialéctico de Occidente. La interpretación mayormente divulgada repite Don Quijote la fantasía, Sancho la realidad. Y esto suena ya como irrevocable, porque lo favorece su simplismo, a pesar de que ya en 1925 Américo Castro, en su libro inaugural de la nueva crítica cervantina, planteó la oposición en términos esclarecedores. Don Quijote, la voluntad proyectiva, y Sancho, la voluntad receptiva. Innumerables observaciones se pueden extraer atendiendo a las fluctuaciones de Sancho entre un prudente hombre con los pies sobre la tierra y el que se regodea pensando en la ínsula que va a gobernar. De forma similar a Castro lo dice Henry Bergson: Don Quijote no cree en lo que ve, sino que ve lo que cree. La oposición de la visión del mundo de los personajes centrales se concibe de tal forma que llega a trasladarse a la sintaxis. El destaque de esta oración no me pertenece, pero no pude recordar dónde la había leído. Don Quijote le indica que levante lo que él cree es el yelmo de Mambrino, y Sancho levanta la bacía de Barbero. Mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos, dijo: por Dios que la bacía es buena. La oposición no sería fecunda si no fuera complementaria. El caballero enseña los códigos de caballería a su escudero, aunque no desdeña darle la razón en no pocas ocasiones. Sancho, que viaja con la ilusión de la ínsula, está pronto a volver cuando interpreta que la situación es muy desfavorable. Y lo que sería mejor y más acertado, según mi poco entendimiento, fuera el volvernos a nuestro hogar, ahora que el tiempo de la siega y de entender de la hacienda, dejándonos de andar de seca en meca. Y el caballero razona: naturalmente eres cobarde, Sancho, pero porque no digas que soy contumaz y que jamás hago lo que me aconsejas, por esta vez quiero tomar tu consejo y apartarme de la furia que tanto temes. Otra oposición de muy distinta índole, pero que vale como una instancia más de las distintas maneras de plantear la complejidad de lo real, se escenifica en el episodio de Marcela y Grisóstomo. Después de las recriminaciones y acusaciones de la canción desesperada de Grisóstomo, confirmadas por su amigo Ambrosio, aparece la denigrada Marcela a decir a viva voz sus descargos y su alegato por el derecho de la mujer a elegir libremente su pareja. Vuelvo al protagonista, que se crea a sí mismo, pero con la base de una personalidad anterior. El desfacedor de entuertos, amparador de viudas, huérfanos y doncellas, es reconocido en su aldea con el apelativo de el bueno. Dulcinea, en tanto, existe porque la inventa el caballero y por ella realiza las acciones más arriesgadas y descabelladas, como si su existencia fuera verdadera, pero a Sancho le reconoce que la había inventado.
En casi todos los episodios se ridiculiza al protagonista, logrando de esa forma una adición simpática o risueña del lector. Las burlas alrededor de la carta a Dulcinea y la transformación que inventa Sancho tienen un aporte curioso a la verosimilitud de la obra, cuando el manuscrito árabe revela algo escrito al margen que no corresponde al supuesto historiador y que permite imaginar al manuscrito rodando de feria en feria. El traductor lee: esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer en toda la Mancha. La carta, el enamorado haciendo penitencia que no verá a nadie, y las correcciones que hace a la versión de Sancho de su visita a Dulcinea, merecen un enfoque con un espacio que no admite este rápido paseo por la obra. Señalo solamente que me parece que viene a cuento este razonamiento de Jean Baudrillard. La seducción sabe que el otro jamás está al término del deseo, que el sujeto se engaña buscando lo que ama, que cualquier enunciado se equivoca buscando lo que dice. El secreto siempre es el artificio. Tanto tiempo buscando su nombre, pero el caballero acepta de inmediato y de buen grado el nombre que le pone su escudero, el caballero de la triste figura. Apelativo que en adelante usarán indistintamente tanto los personajes como el narrador. Y hasta en la carta de Dulcinea aparece como firma, el caballero de la triste figura. En cuanto a Sancho, su nombre tiene una variante en una oportunidad. Sancho Zancas aparece en la descripción de una pintura que adorna el manuscrito donde se retoma la historia. Me alejo un poco para ver mejor el estandarte. Se puede apreciar por las fechas que el autor tenía por método trabajar en más de un tema al mismo tiempo. Sus últimas obras son el mejor ejemplo. En 1613 da forma definitiva a las ejemplares. Y ese mismo año ya trabaja en la segunda parte del Quijote, según la anuncia en el prólogo. 1614, el viaje del Parnaso. 1615, segunda parte del Quijote. 1617, los trabajos de Persiles y Sigismunda. Practica también el trasvasamiento de contenidos. En el Quijote se nombra la Galatea por parte del cura cuando realiza el escrutinio de la librería. Es nombrada la Numancia. Y Rinconete y Cortadillo aparece en el bolsillo de una maleta. El prólogo de la segunda parte anuncia la continuación de la Galatea y también del Persiles. Una curiosidad de este prólogo es que adelanta la dedicatoria al conde de Lemos. A esas dedicatorias hiperbólicas y floridas que se usaban en ese tiempo, que son de Cervantes y que son de todos los autores de más o menos esos años, Ortega y Gasset la llamó la heroica hipocresía ejercitada por los hombres superiores en el siglo XVII. Una definición maravillosa. Para el crecimiento de personaje a persona que se pretende con Don Quijote, sin duda tiene que haber sido un importante banco de prueba el licenciado Vidriera, también de 1605, que contiene la conversión de Tomás Rodaja en Hombre de Vidrio. Pero no por una evolución, ni respondiendo a códigos, ni con deseos de cambiar nada, sino simplemente es una cosa un tanto automática. Por eso digo que fue un banco de prueba, porque él se da cuenta ahí que poco le puede sacar a ese hombre que no cambia en sí nada, sino que lo único que había hecho había comido un membrillo, y por eso, vaya a saber por qué, el membrillo lo transforma en Hombre de Vidrio. El autor ya había escrito años antes varias de las novelas que reuniría en 1613. En la primera parte incluye la novela El curioso impertinente, que pertenece al impulso de las ejemplares. Y varios episodios tienen un desarrollo que los pone a un paso de relatos independientes.
A todas luces, además, parece que el Quijote tuvo origen como novela corta. Y a eso puede deberse la brevedad de los primeros capítulos. Pero sin duda, cobra vuelo otra vez los personajes hacen la trama, cuando el ventero le aconseja llevar dineros y camisas limpias. El paisaje literario que se despliega a partir de ese momento es generoso y tentador. El novelista hace gala de un bien utilizado recurso narrativo cuando interrumpe la narración del enfrentamiento con el gallardo vizcaíno. Pero sobre todo, cuando concibe al historiador Cide Hamete Benengeli. Recordar que la historia de Amadís se encontró en un arcón que estaba enterrado en nada desmerece la invención del autor arábigo, porque la obra de García Rodríguez de Montalvo no dialoga con ella misma, como sí lo hace el Quijote. Son innumerables las oportunidades en que la acción se detiene, y en la segunda venta se plantea volver 50 pasos atrás para contar un acontecimiento paralelo que cataloga como apócrifo. El episodio de la cueva de Montesinos que se acababa de leer. En la segunda parte, Cide Hamete, atendiendo al lenguaje de Sancho, reputa el capítulo 5 también como apócrifo. En varias oportunidades los personajes se enfrentan con lo que sobre ellos se ha escrito. Con mayor amplitud, naturalmente, puede practicarse este recurso en la segunda parte de 1615, que sobreentiende a la primera, y ostenta una estructura más orgánica, sin la inserción de un cuento y de extensos relatos que van por fuera del asunto central de la novela, aunque también de alguna manera aporten repercusión. El manejo del tiempo permite ver que las idas y venidas de los personajes son atendidas por alguien que respeta como verdadero el hilo de los acontecimientos. La acción se inicia un día de los calurosos de julio. Corre un día hasta llegar el protagonista a la venta. Verá las armas esa noche y retorna al día siguiente armado caballero. Inventa dos aventuras, una engañosamente positiva, Andrés, y la otra francamente negativa, y es acompañado a su casa por el vecino. El restablecimiento lo retiene 15 días. Han corrido, pues, bien contados días desde su primera salida hasta la carta de Dulcinea, fechada entonces verazmente el 22 de agosto. La acción de la segunda parte de 1615 se inicia cerca de un mes después de la primera parte. Por último, caballero y escudero ocupan 3 días en preparar la tercera salida. El tiempo de los relojes El tiempo de los relojes, me olvidé de leer, no sé más de eso. El tiempo de los relojes quiere transmitir una veracidad incontrastable. El tiempo saltará en pedazos o quiere decir mucho más de lo que dice en el episodio de la cueva de Montesinos, donde transcurre 1 hora para los que están afuera y 3 amaneceres y anocheceres para el que se ha descolgado y ha tenido allá abajo una experiencia extraordinaria. No tienen incidencia menor para el magnetismo de la obra los aportes que dan la sensación de que el narrador verdaderamente participa o contempla la acción. Con una lectura atenta, descubrimos palabras que dan la ilusión que nos estaban destinadas. Me ubico en la escena donde están abriendo la sepultura del pastor Grisóstomo. Hay un núcleo de amigos y circunstanciales testigos alrededor de su cuerpo. Un recogimiento doloroso domina a los presentes que guardaban un maravilloso silencio. En una descripción panorámica como es esta, podría suspenderse el canto de los pájaros,
y sería una observación realizada desde fuera de los participantes. El narrador se ubica en el ruedo de los personajes. Solo así puede adjetivar con delectación un maravilloso silencio. De aparente poca importancia es este otro detalle. Las armas de Alonso Quijano, que Alonso Quijano revisa y restaura para que sean las suyas, son las de sus bisabuelos, no de su padre y abuelo. Los separan, por lo tanto, 3 generaciones, el entorno de los 90 años. Estamos en 1605 y 100 años atrás se empezaban a publicar las novelas de caballería. El Amadís es de 1508 y su descendencia en las 2 décadas siguientes. ¿Los bisabuelos conocieron la época de la caballería? Suena apenas como un guiño del narrador. La obra se inicia con la declarada intención de hacer caer el aprecio por los libros de caballería. Pero el lector en todo tiempo y lugar entiende que la obra alcanza una ambición mucho mayor, cual es nada menos la suplantación de un mundo fenoménico y por lo tanto finito, por otro regido por la imaginación y valores elevados y no intereses mezquinos. Los ideales de la caballería andante son negados no solo con situaciones, sino con argumentos desde dentro de la propia novela. Cuando el protagonista es cuestionado por la liberación de los galeotes, expresa: hice con ellos lo que mi religión me pide. También se le objeta que la infaltable invocación a la amada de los caballeros andantes en momentos riesgosos es una sustitución del papel que le cabe a la sumisión a Dios. Sin duda. Y también aquí Don Quijote sale, pero con una respuesta muy ingeniosa. Dice Don Quijote que la invocación a Dios se hace en silencio. Sin burlas, sino con veras, la distancia que va del código de la caballería a los ideales religiosos se deja bien en claro en los últimos momentos de la vida del protagonista. A comienzos del siglo XX, un autor preocupado por el sentido profundo de la vida concluyó que solo se encuentra una carretera infinita y vacía. Escribió entonces El proceso, El castillo, la construcción de la muralla china, la metamorfosis. Pero en el mundo y en la lucha estamos. Cada vez se hace más necesario creer en el poder mesiánico de la literatura y que el lector en cualquier tiempo y lugar, cuando cierra el Quijote, aprende a distinguir quiénes son los que le hacen el escrutinio de la librería, a distinguir a los duques que se burlan y a los disfrazados que quieren quitarle su amada y su individualidad. Quiero que en este ámbito de devoción cervantina resuenen palabras de Jorge Albistur, quien en Aporías de la Ética, uno de los trabajos críticos que me regaló en octubre o noviembre del 2018, escribió: en este panorama, se refiere a la hostilidad de la vida moderna, en este panorama, Bauman busca una ética posmoderna. Su empresa es tan denodada y dificultosa que alguien puede añorar la ética de los mandamientos y códigos, la época de las obligaciones no surgidas de la necesidad, sino de la obediencia. Es ella también la que impulsa a las buenas obras. Pero ya Cervantes encendía luces de alerta. Claro que, como casi todo en él, entre sonrisas, tal vez sin saber bien qué pensar de la ética de su tiempo, porque con él se iniciaba, también en esto, el relativismo de nuestros días. Al estandarte presentado al comienzo, que es el personaje, su evolución y la estructura que lo pone tan en el mundo de los seres vivos, lo lleva la única mano hábil del glorioso Manco de Lepanto. Y digo con reverencia en este mediodía su nombre, Miguel de Cervantes Saavedra. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Garet, por su exposición. Bueno, de esta manera queda presentada la tercera edición nacional del Quijote de la Mancha. El Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo agradece a todos su presencia. Buenas tardes.